Teoría objetiva del valor. Características de la teoría objetiva del valor, teoría del valor, trabajo o teoría marxista. El objetivo del valor explica qué es y cómo funciona el valor de una sociedad históricamente. Esta sociedad es capitalista. Se puede afirmar que la teoría del valor del trabajo tiene tres características, que son la histórica. Explica el valor de una sociedad determinada, no pretende tener validez universal y explica cómo surge y se manifiesta el valor en una sociedad primitiva y su evolución hasta su manifestación en la sociedad capitalista actual. La objetiva reconoce la existencia objetiva de los procesos económicos de una sociedad. Es considerado un valor social, no un valor subjetivo. Y la social estudia el valor desde el punto de vista de la producción total de la sociedad, lo importante que es la sociedad y no el valor de cada persona en sí. Segunda pregunta: ¿qué se entiende por mercancía y cuáles son sus características? La mercancía es un bien que se produce con el fin del intercambio. ¿Y cuáles son sus características? Satisfacer las necesidades humanas, es decir, en su valor de uso. Y número 2, se produce para el intercambio o para venderla, es decir, da un valor de cambio. Pregunta número 3, ¿cuál es la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio de mercancías? Mientras que el valor de uso es una capacidad de un bien para satisfacer las necesidades humanas, en lugar del cambio de mercancías se considera una capacidad de las mercancías para intercambiarse. Pregunta número 4. Explica ampliamente cuál es la fuente de valor de las mercancías que determina el intercambio de mercancías como una cuestión social. La respuesta es: el valor de cambios es una relación cuantitativa. La proporción es un cambio de valores de una u otras relaciones que varían constantemente con los lugares y los tiempos. Es decir, el valor es el valor del producto social de la actividad colectiva. Pregunta número 5. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo? La fuerza de trabajo es la capacidad que tenemos los hombres para desarrollar un trabajo, y el trabajo es el desarrollo de la actividad productiva. ¿Cuáles son los tipos de trabajo existentes? Se dividen en 4: trabajo simple, trabajo complejo, trabajo calificado y trabajo humano. ¿En qué consiste el tiempo de trabajo socialmente necesario? Bueno, es aquel que se refiere para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción y con el grado de destreza e intensidad de trabajo imperante en la sociedad. Se reducen todos los tipos de trabajo a una unidad común, al mismo gasto de fuerza de trabajo, es decir, a un trabajo igual. Según Marx, ¿cuáles han sido las formas de manifestación histórica del valor? Formas de valor se dividen en 4. Primera, forma simple, concreta o fortuita. Se da cuando las sociedades primitivas empiezan a producir un excedente y existe la posibilidad de un intercambio. Esta primera forma de intercambio, llamada trueque. En este es donde se manifiesta la forma simple del valor, que representa la base de todas las formas posteriores al mismo. Se le considera de forma fortuita, ya que se da de forma ocasional, o sea, cuando se produce un excedente. Tenemos el ejemplo que 2 sacos de maíz es un equivalente a un saco de sal. Segunda forma total o desarrollada del valor. Esta forma de valor aparece cuando el intercambio ya se ha desarrollado y no se da en forma fortuita. Claro ejemplo, tenemos 20 varas de aliencio, que es equivalente a una levita, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarto de trigo, 2 onzas de oro y media tonelada de hierro. Tercera, forma general del valor. Es la forma general que se da precisamente cuando el cambio ya se ha generalizado y una mercancía se convierte en equivalente general de todas las demás de su participación general. Consiste en la inversión de los polos de la forma total, ya sea que una levita, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarto de trigo,
2 onzas de oro y media tonelada de hierro es equivalente a 20 varas de lienzo. Y por cuarta tenemos forma dinero del valor. El paso de la forma general a la forma del dinero no tiene cambios fundamentales, ya que aquí únicamente el equivalente general es el oro. Es decir, se amplía todo el proceso hasta llegar a los metales preciosos, donde el oro desempeña el papel de equivalente general, función que se realiza por ser una mercancía, producto del trabajo. La forma del dinero se expresa de esta manera: 120 varas de lienzo, una levita, 10 libras de té, 40 libras de café, un cuarto de trigo, media tonelada de hierro y X mercancía. Esto nos va a equivaler 2 onzas de oro, que lo cual es equivalente a 20 varas de lienzo. ¿Cuáles son los componentes de valor? Constan de 3. Capital constante, que parte del capital que se incorpora a las mercancías bajo la forma de medios de comunicación. En segunda, capital variable, parte del capital que el capitalista invierte al comprar fuerza de trabajo. Es decir, el capital variable representa el salario de los obreros. Y por tercero, plusvalía, que es el valor creado por el obrero con el tiempo de trabajo excedente, del cual se apropia el capitalista por ser el dueño de los medios de producción. ¿Cuáles son los 3 tipos de plusvalía? Primeramente, plusvalía es un valor creado por el obrero en el tiempo de trabajo excedente, del cual se apropia el capitalista por ser el dueño de los medios de producción. Bueno, existen 3 tipos de plusvalía. Plusvalía absoluta, que se obtiene aumentando la jornada de trabajo sin modificar el tiempo de trabajo necesario. Plusvalía relativa es aquella ganancia que se obtiene disminuyendo las horas de trabajo necesario y aumentando las horas de trabajo innecesarias. Y plusvalía extraordinaria es aquella ganancia que se obtiene por tener una ventaja tecnológica con respecto a los competidores del mercado.